cosas se aprende cuando tu mamá o tu papá te enseña. Cuando tu mamá es humilde, tu papá es humilde y te enseñó, un día te llevó a la chacra, bueno, y ahí voy a aprender. No, nadie sabíamos, nacimos trabajando, aprendiendo el trabajo, pero por eso te digo que cuando tu mamá es pobre o tu papá es pobre, humilde, o aprender el sacrificio. Mi mamá siempre trabajó ruralista y siempre trabajó en el campo y cuando nosotros no podíamos ir a la escuela, nos llevaban al yerbal. Todos los tiempos, laburé con mi papá. Sí, yo después de 50 años tarefero. Hierba y secadero. Mi vieja también, mi mamá. Porque no es fácil, como te digo, no, esto no es que hacen cualquier mujer. Pero a mí me encanta porque los viejos fueron del principio, el trabajo de ellos nos enseñó, nos educó en ese. El tarefa es un temporario, como le digo, 6 meses, 7 meses. Y si no empieza, otro trabajo no hay. Nosotros, por lo menos, como te digo, que somos pobres, nosotros vivimos solo de eso. Y bueno, el tiempo de la cosecha siempre se empieza en marzo y al final, septiembre, octubre, termina, 6, 7 meses. Y bueno, y ahí terminamos y si conseguimos changa, como le digo, hacemos, si no, tenemos que esperar. No es fácil, por eso la vida del tarefero es sufrido. Es fácil vivir esta vida, no hay cualquiera que quiere vivir esta. Y nosotros, los tareferos, prácticamente durante esos 6, 7 meses es como una herramienta de trabajo nomás. Terminó la tarefa y bueno, nosotros quedamos a un lado. Se olvidó, hasta el patrón se olvidó de nosotros. Tenemos que luchar si queremos vivir, si ya estamos sobre la tierra para todos, ¿no es cierto? Y nosotros como estamos ya ahora, no, de progresar más, no, progresar. De lo que estamos, ya lo que tenemos, lo poco que tenemos y lo mucho, ya tenemos eso. Ese es un tope final porque otra cosa no vamos a lograr. Con este trabajo te digo, ya ahora ya falta un mes y pico para terminar la tarea otra vez y ya. ¿Qué vamos a lograr así? Es como le digo, sin sueldito de 30, 40 pesos por día y ¿qué logramos? No logramos hacer nada con eso. Pero se vive, siempre estamos luchando. Durante los años 30, la obstinación por frenar el acceso de las mayorías al poder había llevado a la Argentina a vivir inmersa en lo que el periodista José Luis Torres denominó la década infame. A finales de esa década, la llegada del presidente Ortiz a la Casa de Gobierno traerá consigo un intento de saneamiento político, mientras se enfrenta a una toma de posición en el convulsionado escenario de la Segunda Guerra Mundial. Pero en ese país en el que a los ciudadanos todavía se les niega la expresión democrática, lentamente se va gestando una transformación de las relaciones entre pueblo y gobierno. Ese encuentro se producirá definitivamente un día de la primavera de 1945, que cambiará para siempre la historia del trabajo en la Argentina. Todo lo material,
Todo lo productivo es extranjero. Extranjeros los medios de transporte, el comercio y la industria. Extranjeras la energía, las usinas de luz y gas. Bajo el dominio extranjero están el cambio, el crédito, el régimen bancario. Hay quienes dicen que es patriótico disimular, que denunciar esa conformidad monstruosa es corroer el espíritu de los argentinos, que para subsistir requiere el sostén del optimismo. Nosotros rechazamos ese optimismo como una complicidad más, porque oculta una desconfianza que es criminal en los dirigentes, el descreimiento en las reservas intelectuales, morales y espirituales del pueblo argentino. El suicidio de Lisandro de la Torre conmueve al país. La idea de que su muerte es una secuela de la degradación política que vive la nación resulta inevitable. Tras ocupar con sus tropas la capital, el general Franco hace público el último parte bélico. Con la victoria del fascismo, la guerra civil española ha terminado. La invasión de Polonia por parte de Alemania hace estallar a Europa. Inglaterra y Francia declaran la guerra al eje Roma-Berlín. En Argentina, la situación europea precipita el debate ideológico. En la Central de Trabajadores, la discusión cobra fuerza con el ingreso de la Federación de Obreros de la Construcción, que otorga a los comunistas gran influencia. En el primer Congreso Ordinario de la CGT, los albañiles resultan ser una de las tres fuerzas mayoritarias junto a ferroviarios y empleados de comercio. Tras la firma del pacto de no agresión entre Hitler y Stalin, comunistas y socialistas discuten violentamente sobre la posición a adoptar. Los socialistas controlan los gremios consolidados. Los comunistas, en cambio, representaban sindicatos más nuevos. Poseen ya sedes gremiales, colonias de vacaciones y servicios de salud propios y gozan de beneficios jubilatorios y sociales. Su estrategia para defender lo conseguido consiste en dialogar con el gobierno. Sus dirigentes provienen de una generación más joven, no comprometida con la política de cooperación. El resultado del Congreso será una declaración de neutralidad del sindicalismo argentino. En Argentina, su intervención a las provincias de San Juan y Catamarca, indicativo de que su gestión no toleraría el fraude, lo enfrenta con el vicepresidente Ramón Castillo, de fuertes lazos con la clase pudiente del interior del país. El enfrentamiento en el seno del poder se hace visible en marzo de 1940, al realizarse las elecciones en la provincia de Buenos Aires. El gobernador Manuel Fresco organiza una maquinaria fraudulenta que convierte al caudillo, Alberto Barceló, en su sucesor. Sin dudarlo, adopta la medida más trascendente de su gestión. Interviene la gobernación. La actitud presidencial desata el júbilo en la oposición, pero a mediados de año, el primer mandatario renuncia a su cargo por razones de salud. Con el vicepresidente Castillo al frente del Poder Ejecutivo, las ilusiones democráticas se desvanecen. La compra de terrenos para la ampliación del colegio militar se revela como un fraude que implica a funcionarios militares y diputados. Alemania desata su guerra relámpago y en poco tiempo ocupa Noruega, Bélgica, Dinamarca, Holanda y Francia. La CGT convoca un acto en el Luna Park para oponerse a la ocupación de Europa por Hitler. También se oponen al reemplazo del enfermo Ortiz por el vicepresidente Castillo, de tendencia favorable al eje. Castillo avala varias elecciones fraudulentas y disuelve el Consejo Deliberante porteño. Y para acallar las protestas, el 7 de diciembre decreta el estado de sitio en todo el país. El ataque de Japón a la base estadounidense genera el ingreso de Estados Unidos en la Segunda Guerra. La guerra, que ya prácticamente abarca todos los continentes,
provoca la escasez de muchos productos, desde neumáticos hasta medias de mujer. Como consecuencia, en nuestro país se multiplica la industria liviana, que acentúa el proceso de sustitución de importaciones. Mientras tanto, el desarrollo del país no detiene su marcha. La gran demanda de mano de obra provoca un desplazamiento de trabajadores desde el campo hacia las zonas urbanas. El número de obreros industriales en el país crece y su composición social se modifica. A mediados de julio, muere el presidente Ortiz. La pugna entre socialistas y comunistas por la conducción de la CGT recrudece durante la reunión del Comité Central. La expulsión de un dirigente comunista de la construcción y la censura del diario La Hora plantea un horizonte de ruptura. Sin embargo, la escisión tendrá lugar dentro del bloque socialista de amplia mayoría. José Domenech, de la Unión Ferroviaria, Pérez Leirós, de los municipales, y Ángel Borlengui, por los empleados de comercio, mantienen posiciones distintas respecto de la participación de la CGT en la política nacional. Domenech postula la necesidad de lanzar un partido laborista independiente y reunir a los elementos democráticos del país. Leirós y Borlengui opinan que esa tarea debe desarrollarla el Partido Socialista y consideran arriesgado someter a la central a la puja electoral. En marzo de 1943, al elegirse las nuevas autoridades, la opción se concentra en dos listas. El parejo resultado termina generando dos CGT. Mientras tanto, en las calles, un nuevo revés precipita los acontecimientos. La muerte del expresidente Justo, quien se preparaba para regresar al poder como candidato seguro, deja el campo libre a Castillo para la designación de un sucesor. Socialistas y radicales reaccionan buscando un candidato común para oponer el descontado fraude. Surge el nombre del ministro de Guerra, coronel Pedro Pablo Ramírez. El presidente lo convoca y le solicita la renuncia. Como respuesta, la guarnición del Campo de Mayo avanza sobre Buenos Aires. Las Fuerzas Armadas de la Nación, fieles y celosas guardianes del honor y tradiciones de la patria, han venido observando silenciosa pero muy atentamente las actividades y el desempeño de las autoridades de la nación. Mientras el presidente depuesto y su gabinete se embarcan en un buque de guerra, se anuncia que asumirá la primera magistratura de facto el general Arturo Rawson. Sin embargo, la presión del Grupo de Oficiales Unidos, factotum del golpe, impide que preste juramento e impone al general Ramírez. Uno de los cerebros del GOU es el coronel Juan Domingo Perón, quien se perfila como uno de los hombres fuertes del gobierno. En octubre, se hace cargo del Departamento Nacional del Trabajo. El panorama que encuentra allí le resulta sorprendente. La masa trabajadora, cuyo número supera los 6 millones de ciudadanos, es todavía un elemento a la deriva en el escenario político. El gobierno de Ramírez decididamente toma partido en el conflicto de la CGT, disolviendo la organización número 2. Tras el anuncio, las poderosas Unión Ferroviaria y la Fraternidad, que agrupan a 120.000 trabajadores, manifiestan su descontento y son inmediatamente intervenidas. El mencionado Perón, que observa de cerca el desarrollo de las relaciones con los sindicatos, comprende que el gobierno no sobrevivirá haciendo uso de la fuerza e inicia la búsqueda de apoyo político. Interviene en la huelga de los frigoríficos y gestiona junto a los obreros la firma de un convenio colectivo de trabajo. 2 meses después, toma a su cargo un despacho por entonces intrascendente. Desde allí,
comienza a forjar relaciones personales con dirigentes obreros. El Estado se hallaba alejado de la población trabajadora. No regularizaba las actividades sociales como era su... Ángel Borlengui, José Argaña, José Abramuglia y otros orientan a Perón acerca de reclamos insatisfechos, los cuales es menester atender. Al finalizar el año, Perón logra que el Poder Ejecutivo suspenda el decreto que limita el derecho de huelga y gestiona una batería de medidas en favor de los trabajadores. Los jefes de esta revolución han dividido al país en dos grupos: el de los hombres que trabajan y el de los que viven de quienes trabajan. Y nos hemos colocado abiertamente al lado de los trabajadores. Nadie ha golpeado las puertas de esta secretaría vanamente. Centenares de reivindicaciones obreras han sido logradas por su intermedio. En los 6 meses que lleva esta nueva política social argentina, ha habido una transformación fundamental. Otra oportunidad en que la Secretaría a su cargo ofrece contención a la sociedad se produce a raíz de la tragedia que tiene lugar en la provincia de San Juan. Un terremoto destruye la ciudad dejando un saldo de 7.000 muertos, 12.000 heridos y la virtual desaparición de la edificación. De inmediato, se organiza el socorro a los damnificados. Perón lidera una jornada solidaria que en pocas semanas logra recaudar más de 12 millones de pesos. A poco más de 8 semanas del luctuoso suceso, os confieso, señor presidente, que esta suma, que pasa de los 33 millones de pesos, puede muy bien motivar el orgullo de todos los argentinos. En ese evento, realizado en el Luna Park, el coronel conoce a Eva Duarte. La relación que se establece entre ellos pronto trasciende al público y sobre todo a sus camaradas del ejército, quienes manifiestan disgusto frente al romance. Las tropas aliadas desembarcan en Europa y 2 meses más tarde ingresan en París, iniciando el repliegue de las fuerzas alemanas. Un episodio de espionaje lleva al gobierno a romper relaciones con Alemania y Japón. La medida provoca reacciones en los partidarios de la neutralidad y finalmente Ramírez abandona su cargo, siendo reemplazado por el ministro de Guerra, general Edelmiro J. Farrell. El momento que se vive en el Poder Ejecutivo coloca a Perón frente de la cartera de guerra y poco tiempo después asume como vicepresidente. Esta nueva tarea lo llevará a recorrer el país y tomar contacto directo con el pueblo. Su palabra es escuchada con atención y el paso del tiempo va tornando evidente el apoyo que su figura concita en los sectores populares. Del mismo modo, se nota el rechazo que sus dichos y acciones van generando en la clase poderosa. La sociedad rural, por su parte, no oculta su indignación ante el establecimiento del Estatuto del Peón. El conflicto entre el sector patronal y el vicepresidente se manifiesta en toda su dimensión hacia marzo de 1945, cuando se anuncia el proyecto de implantación del salario mínimo vital y móvil. 63 entidades patronales, encabezadas por la Unión Industrial y la Bolsa de Comercio, rechazan el proyecto. Porque afectan el derecho de propiedad y el normal ejercicio de los poderes públicos, además de introducir el germen de la indisciplina, destruir el... Frente a la hostilidad que la patronal desgrana contra el coronel de los trabajadores, desde la CGT se comienza a gestar una organización para apoyar tácticamente la gestión de Perón. Las 4 potencias aliadas firman el acta de la derrota del Tercer Reich. Se inicia la desmovilización general de las tropas aliadas y se pacta la división de Alemania en 4 zonas. Estados Unidos dispone la congelación de las reservas de oro argentinas en ese país y retira a su embajador en Buenos Aires.
La sanción diplomática no afecta la marcha de la economía, basada en la actividad de miles de pequeñas empresas que sustituyen las importaciones. Mientras se consolida el apoyo de los sindicatos hacia Perón, la oposición política hacia su persona crece, al tiempo que el objetivo del Departamento de Estado norteamericano se torna desembosado. El embajador de Estados Unidos, Sprill Braden, ofrece su ayuda financiera a la Unión Democrática, un frente de coalición que reúne a conservadores, radicales y socialistas de peculiar orientación liberal. Para septiembre de 1945, ya hay una conspiración en marcha. Una treintena de oficiales del ejército y marina solicitan la renuncia del gabinete. El 9 de octubre, la guarnición de Campo de Mayo se levanta y con el general Ábalos al frente, obliga a Perón a renunciar a sus cargos y a marchar detenido a la isla Martín García. Una vez alejado Perón del cargo, los empresarios se niegan rotundamente a acatar cualquier aumento y resuelven incluso no pagar a los asalariados el feriado del 12 de octubre. 2 días después, la CGT declara una huelga. El gobierno trata de frenar la medida, indicando que las conquistas obreras de los 2 años anteriores serán respetadas. Durante los días siguientes, una tensa calma acompaña el estado deliberativo de los dirigentes. Un grupo de sindicalistas, militantes y civiles allegados a Perón, entre quienes se encuentra Eva Duarte, parece en condiciones de combinar los elementos. El día 16 convocan a una concentración para solicitar la libertad de Perón. A la mañana siguiente, la respuesta es multitudinaria. Grupos de trabajadores provenientes de las cercanías de la capital se encaminan hacia Plaza de Mayo, burlando el cerco del ejército y haciendo caso omiso de la ley marcial que rige en el país. Perón, al finalizar el día, habla desde el balcón.